Pues vamos a iniciar principalmente con el concepto de derecho fiscal, ¿no? Pues el concepto en sí de lo que viene siendo derecho procesal fiscal, pues dice que es el conjunto de reglas mediante las cuales se ejercitan derechos fiscales ante autoridades jurisdiccionales que tienen la facultad de resolver sobre estos derechos. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que para que yo pueda ejercer una acción, lógicamente tengo que tener un derecho, ¿verdad? Si yo no tengo un derecho, si no tengo un agravio, si a mí no se me está perjudicando como persona, como contribuyente, pues entonces caso no existe un interés jurídico, como le llaman. Entonces, si no existe ese interés jurídico, pues no tengo por qué yo solicitar, ¿verdad?, la acción de la justicia en materia fiscal, ¿verdad?, para que se haga valer ese derecho. Entonces, son derechos fiscales, ¿verdad?, que se hacen ante las autoridades jurisdiccionales. Estas autoridades jurisdiccionales, pues son autoridades que resuelven únicamente en materia fiscal. Yo no voy a ir a promover un juicio o una acción en materia fiscal contra un juez penal. Me lo va a desechar por competencia porque no va a ser materia, es una competencia por materia. Entonces, lógicamente, lo que tengo que hacer yo es ir ante un tribunal que por la materia, por cuestión de materia, porque recuerda que existe competencia por materia, competencia por territorio, competencia por cuantía, competencia por grado. Entonces aquí prácticamente pues los derechos fiscales me los va a regular o me los va a resolver un tribunal fiscal, ¿verdad? En este caso, pues el que nos corresponde a nosotros por cuestión de territorio es el que se encuentra en Culiacán, que es la Sala Regional del Noroeste 2 y 3. Es del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Por competencias o circunscripción territorial nos corresponde aquí a nosotros, la de Culiacán. Entonces, pues prácticamente eso es, ¿no? Es el conjunto de reglas de cómo iniciar en este caso el proceso fiscal, ¿no? Ese es el concepto de derecho procesal fiscal, es lo que nos regula. Ahora, pues el concepto de proceso fiscal, pues ya dice que son los juicios que se llevan al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que terminan con una sentencia. Esto ya en cierta forma ya es el juicio. Hay una diferencia para no confundirnos. El derecho procesal fiscal, pues que abarca todo lo que es el conjunto de reglas, cómo se va a llevar a cabo ese proceso. Y ya el proceso, entramos ya en específico, ya es el juicio en sí, ¿ok? Tenemos que las cuestiones fiscales promovidas mediante un juicio contencioso ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa tienen que ver con el proceso fiscal, ¿ok? Entonces, el tribunal, como les comenté, se llama Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Es el que resuelve todo lo que tiene que ver con la cuestión fiscal, ¿ok? No sé si tengan alguna duda, algún comentario que me quieran hacer para podérselos con todo gusto aclarar o igual abundar más en el tema. Muy bien, profe, todo bien. Ok. ¿Me puedes apoyar, por favor, Luis, con leer esta diapositiva, si eres tan amable? Sí, claro que sí. Principios generales del proceso. Ahora pasaremos a identificar cuáles son los principios generales del proceso. Los procesos, en general, se rigen por principios que consisten en la manera que la ley regula los actos jurídicos llevados ante la autoridad jurisdiccional. Estos son escrito u oral, ordinario o sumario, libertad de pruebas o restricción de pruebas, público o secreto, con recurso o sin recurso, civil, mercantil, penal, fiscal, etc. Común, federal y estatal. Perfecto. Entonces aquí prácticamente estamos analizando cuáles son los principios generales del proceso. Ya dijimos que el proceso, pues es el juicio, ¿no? Es el juicio en el que se lleva ante un tribunal. Entonces, ese proceso, pues se rige por unos principios, que lógicamente esos principios están regulados por una ley. Entonces, en materia fiscal, pues no nos vamos a enredar mucho. En materia fiscal no hay juicios orales. No ha llegado todavía la reforma como para que obligue al contribuyente a promover un juicio en materia fiscal que sea oral. Todos son por escrito, ¿ok?
ordinario o sumario, ahí sí, ahí los juicios en materia fiscal se ventilan dependiendo la cuantía. Por ejemplo, si el monto excede arriba de 5,5 millones de pesos, por ejemplo, 5,500,000 pesos. Por ejemplo, si a ti se te estaba determinando una multa de 6 millones de pesos, ya ese juicio va a ser ordinario, lógicamente que va a tardar más, o sea, por el plazo. Pero si la multa es menor de 5,5 millones de pesos, ya va a ser sumario. O sea, eso, la cuestión de ordinario y sumario, eso se refiere dependiendo la cuantía. ¿Ok? Entonces, se supone que los ordinarios tardan más y los sumarios tardan menos. ¿Ok? ¿Libertad de pruebas o restricción de pruebas? Mande, dígame, ¿alguna pregunta? ¿Escuché? No, todo bien. Okay. Libertad de pruebas o restricción de pruebas, o sea, ahí pues lógicamente, así como te dan la libertad de aportar pruebas, también te dicen, ¿sabes qué? Va a haber pruebas que no son admisibles en este juicio. Entonces, público o secreto, pues los juicios en materia fiscal, pues considero yo que sí son secretos porque únicamente quien tiene acceso a esa información es el propio, en este caso, el demandante o la autoridad, nada más. Entonces no debe ser público. Simplemente fueran públicos si fueran orales, pero pues son por escrito, se deben de considerar que son en secreto. Con recurso o sin recurso, todos, en este caso, los juicios, las sentencias, sí se puede promover un recurso que se llama recurso de revisión. Cuando, por ejemplo, y eso lo promueve la autoridad. Si la autoridad, por ejemplo, si en la sentencia, en el mismo juicio, nos da favor a nosotros, por ejemplo, al cliente, al demandante, entonces la autoridad, que es la que está siendo demandada, ella puede promover un recurso de revisión porque está inconforme. ¿Ok? Acuérdense que en materia fiscal, ustedes, en dado caso de que, ojalá y no, o sea, por ejemplo, yo soy un contribuyente, me llegó una multa de 2 millones de pesos, entonces a quien estoy demandando es al SAT, Auditoría Fiscal Federal, porque ellos me hicieron una auditoría y me están determinando esa multa. Entonces yo voy y demando a auditoría y gano el juicio. Gano, me dice en la sentencia. No, pues ya en los puntos resolutivos queda plenamente demostrado pues de que el demandante Julio Pérez ha demostrado que la autoridad sí incurrió en estas irregularidades, por lo tanto se declara la nulidad de la resolución, o sea, que quiere decir que me están dando el gana a mí. Pero la autoridad dice, espérate, dice la autoridad, es cierto, o sea, yo determiné ese crédito, pero yo no estoy conforme con eso. Entonces, ellos promueven un recurso que se llama recurso de revisión, como diciéndole al tribunal, es que yo no estoy de acuerdo. Entonces, para ellos también deben de, así como ellos promueven un recurso de revisión, si a nosotros, como clientes o como demandantes, nos declaran la nulidad, o sea, nos confirman la resolución, si no ganamos, entonces lo procedente para nosotros es irnos al juicio de amparo. ¿Ok? Así como por la autoridad existe el recurso de revisión, para nosotros es el juicio de amparo. Y ya pues habla de materias, dice civil, mercantil, penal, fiscal, etcétera, ¿no? Entonces, también esos son procesos. Común, federal y estatal. Pues hay juicios, hay procedimientos contenciosos administrativos, por ejemplo, el común, que viene siendo los locales aquí. Por ejemplo, un tránsito, te quita una multa, te emite una multa porque no traes placas. Hay mucha gente, o porque te pasaste un alto, mucha gente se va al procedimiento contencioso administrativo, pero es en materia local, en materia común. El federal, pues ya, lógicamente, por ejemplo, aquí, dependiendo la esfera común, la esfera federal, la esfera estatal, es dependiendo qué autoridad te emitió el acto que vas a reclamar o que vas a impugnar. ¿Ok? Eso es dependiendo. Dice que común, lógicamente porque fue una autoridad local del municipio. Federal, lógicamente porque es un acto derivado de una autoridad federal, como lo puede ser el SAT, lo puede ser el seguro, lo puede ser ¿quién más? La Comisión Nacional del Agua. Entonces, todas esas autoridades son federales. Y estatal, o sea, hay por ejemplo, que te emite una multa una autoridad estatal, como en este caso el gobierno del estado también tiene, acuérdense que tiene hacienda estatal, ellos ejercen facultades de comprobación. Hay una, como si fuera, ahora la llaman SATES,
hay una dependencia nueva del gobierno del estado que se llama SATES, No, sí. Servicio de Administración Tributaria del Gobierno del Estado, SATES se llama. Ellos también tienen facultad para hacer auditorías, se da cuenta como si fuera el SAT, pero a nivel estatal. Los impuestos son estatales los que te van a cobrar. Entonces, ahí es como, pues es dependiendo la esfera jurídica, ¿no? Común, federal o estatal. ¿Cómo la ven? ¿Qué les parece la clase? ¿Entendible? ¿No entendible? Sí, Opínenme para saber si mejoramos o empeoramos. Yo nomás tengo una duda. Con respecto a las situaciones municipales, ya ve que esas se manejan a nivel local. Esas, ¿Cuáles? Las municipales, ya ve que esas se manejan ya a nivel local, inclusive pues muchas de las cobros que quedan ahí quedan a nivel local, ¿no? Sí, todo eso queda a nivel local. En ese aspecto también hay o influye el SATE. ¿El quién, perdón? El SATE, la nueva sistema de administración tributaria estatal. Como le comenté, o sea, dependiendo ¿cómo se llama? Si estamos hablando, es que también los impuestos, por ejemplo, dependiendo si por ejemplo, es como les comenté al principio, si quien te está determinando un acto, una multa, si el SATE te lo está determinando, haz de cuenta que ante el SATE te vas a ir, ante el Tribunal Estatal Fiscal. ¿Sí me explico? O no me explico muy bien, o sea, dependiendo de la autoridad, si la autoridad es estatal, te vas a ir al tribunal estatal. Si la autoridad es local, aquí hay un tribunal, creo que aquí, sí hay. Lo que pasa es que yo nunca he impugnado ese tipo de acciones. Como yo siempre puro SAT, ahora estoy litigando en contra del SAT. Puro federal llevo yo, pues. Entonces, si una vez litigamos, igual sigue siendo federal. Una vez sí litigamos un asunto contra el Seguro Social, pero también sigue siendo federal. Nunca he litigado una multa de tránsito, le voy a ser sincero, una multa del gobierno del estado tampoco. Pero sí, es que quedándonos claros, o sea, dependiendo la autoridad que emitió el acto que vamos a reclamar, que vamos a impugnar, va a ser si fue el SATES que te hizo la auditoría y ellos te emitieron la liquidación, pues ante ellos te vas a ir, ¿no? Ante ellos y va a ser el tribunal estatal, común o federal el que te va a resolver. Dice, concepto de procedimiento fiscal. Son las acciones donde no existe controversia ni intervención de autoridades jurisdiccionales. Se trata de meros trámites administrativos, pago de impuestos. Pues aquí prácticamente es cuando el procedimiento fiscal, pues la misma teoría, la misma ley lo dice, pues de que aquí no hay controversia, no hay juicio. A ti, por ejemplo, se te hace una revisión y dices, sí voy a pagar. Vas y pagas al banco y ya, pues lógicamente el banco tiene un convenio de colaboración con el gobierno federal y ellos recaudan el dinero, la institución bancaria, y ya lo transfiere al erario público, a la tesorería de la federación. Entonces, eso es el procedimiento fiscal, o sea, no hubo controversia, no hubo litigio, no hubo pleito ahí. Entonces, no sé si tengan alguna duda con este concepto. No hay mucho que... Bueno, entonces hay principios, ¿no? Hay principios, vamos a leer los principios de procedimiento y proceso fiscal. Licenciado Aldape, me apoya, por favor. Sí, con mucho gusto. Aquí en el principio de legalidad, que viene siendo, pues, para la redundancia, él mismo lo dice, ¿qué principio es el principio de legalidad? Sí, principios del procedimiento y proceso fiscal, legalidad. El principio de legalidad se encuentra consagrado en la fracción cuarta del artículo 31 constitucional, que dispone que las contribuciones que se tiene la obligación de pagar para los gastos públicos de la Federación, de los estados y los municipios deben estar establecidas por las leyes. Un reforzamiento de este fundamento se encuentra en el párrafo segundo del artículo 14 constitucional, que garantiza que nadie puede ser privado de sus propiedades si no es conforme con las leyes expedidas por el Congreso. El principio de legalidad en materia tributaria puede enunciarse mediante el aforismo adoptado por la analogía del derecho penal, nullum tributum sine lege. No hay tributo sin ley. Así es. Entonces,
Pues ya lo habíamos comentado, no sé si a usted les tocó cuando vimos los principios generales del derecho, en derecho fiscal. Pues en materia fiscal, así como tenemos derechos, tenemos obligaciones. Entonces prácticamente aquí el artículo 31 consagrado en nuestra Carta Magna, pues nos establece una obligación, ¿verdad? En específico la fracción cuarta. Y decimos, que por qué voy a pagar impuestos, y que poco otro, que es ilegal, y que eso. Pues, sean peras o sean manzanas, está consagrado en nuestra Constitución, que dice que debemos de contribuir para el gasto público. Se supone que los impuestos para eso son destinados, pues para el gasto público. Entonces, y lógicamente, pues, eso también viene de la mano o viene aparejado con el mismo artículo 14 de la Constitución, que habla también de una garantía de legalidad. Nadie puede ser, en este caso, privado de sus propiedades, sino conforme a las leyes expedidas por el Congreso. Entonces, no va a existir un mandamiento, en este caso fiscal, si no está legalmente fundamentado por una autoridad, o el mandamiento, lógicamente, tiene que ir soportado, ¿verdad?, firmado como la autoridad, y aparte que funde las causas, en este caso, legales de ese procedimiento. Entonces, todo esto es lo que viene siendo estas dos razones, lo que viene siendo el artículo 14 y el artículo 31, que nos habla de la obligación, pues prácticamente es la garantía de legalidad, ¿verdad?, del procedimiento y del proceso fiscal. Es el caballito de batalla, como que son las bases, ¿ok? Entonces, no sé si tengan alguna duda. No, todo bien, gracias. Sí, todo bien, Max. Ok. Dice ahora el principio de proporcionalidad. Se reduce al hecho de quien gana más, paga más. Entonces, hay que ser proporcional, o sea, lógicamente. ¿Y cómo va a saber el gobierno que, oye, tú estás ganando más, tú vas a pagar más? Pues lógicamente para eso existe el procedimiento de auditoría. O sea, un procedimiento de auditoría regulado por leyes secundarias, en este caso por el mismo Código Fiscal de la Federación, en este caso por la Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley del IVA. Entonces, todas esas legislaciones que son secundarias establecen en este caso los procedimientos para levantar en este caso las actas domiciliarias y darles en este caso la garantía de audiencia a un contribuyente, para que ese contribuyente dentro de los plazos pueda aportar pruebas, pueda desvirtuar hechos u omisiones que en su momento la autoridad se los haya ido a ver, y a final de cuentas, si el contribuyente no desvirtúa esas irregularidades, pues ya la autoridad es cuando ya procede a determinar una resolución en materia administrativa, ¿ok? Entonces, dependiendo lógicamente de los resultados, de los ingresos, de los egresos, de las deducciones, todo eso ya es término contable. Entonces, dependiendo de esa auditoría, es donde se le va a determinar un impuesto. Lógicamente, a una empresa que tenga millones y millones de ingresos mensuales, no se le va a determinar el mismo impuesto de una persona que se dedique a que tenga un abarrotito. Entonces, lógicamente, la empresa que gana más, que tiene más ingresos, en este caso, va a pagar más impuestos que el que tiene el abarrote. Entonces, para eso existe el soporte documental en materia contable. Licenciado Aldape, me dijo usted que estaba estudiando contabilidad Sí, así es. Ok. Entonces, en el Sabatino. El procedimiento de auditoría. Entonces, lógicamente, las auditorías se hacen siempre. La autoridad, según el artículo 63 del Código Fiscal de la Federación, además de contar con bases de datos, con expedientes, para poder valorar, tiene la facultad. El artículo 63 lo dice. Pero también la autoridad tiene facultades para requerir al contribuyente de estados de cuenta bancarios, de documentación, y eso viene estipulado en el Código Fiscal de la Federación. Prácticamente, pues el artículo 45, primer párrafo, te habla de requerir los estados de cuenta, para contribuyentes dictaminados, pues el 52A. O sea, cada artículo en este caso del Código Fiscal de la Federación te establece a qué tipo de contribuyentes tú les vas a requerir, ¿verdad? Entonces, ese es el principio de proporcionalidad, o sea, el que gana más, paga más. Ahora el de equidad dice, como lo señala el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, dice que las contribuciones de los ciudadanos serán de manera proporcional, o sea, el que gana más y equitativa.
que dispongan las leyes. De acuerdo con este artículo, para la validez constitucional de un impuesto, se requiere la satisfacción de 3 requisitos fundamentales. Primero, que sea proporcional, ¿ok? Segundo, que sea equitativo. Y tercero, que se destine al pago de los gastos públicos. Lógicamente dice que si falta alguno de estos requisitos, necesariamente el impuesto será contrario a lo estatuido por la Constitución, ya que esta no concedió una facultad omnímoda para establecer las exacciones que a juicio del Estado fueran convenientes, sino a facultad limitada por estos 3 requisitos. Entonces, prácticamente, si uno de estos 3 requisitos hacen falta, pues lógicamente estaríamos hablando de un impuesto ilegal, ¿no? Que tiene que ser equitativo, que tiene que ser proporcional y aparte que tenga que ser, en todo caso, destinado para el gasto público, ¿ok? No sé si tengan alguna duda, cómo vamos, si les parece clara la clase, si les parece un poquito confusa. Aldape, ¿cómo la ve, Lick? La veo muy bien. Me gusta mucho eso de empezar desde el aspecto constitucional, con el artículo 31. Sí, claro. Sí, da los fundamentos y las bases. Claro, es que a mí prácticamente, pues el derecho es muy extenso, Lick. El derecho es muy extenso. Yo me puedo ir no puedo igual, y en cuestión de materias, uno no puede al alumno enseñarle el 10 si antes no le enseñé el 1, pues. Correcto. Entonces, ellos no han llevado derecho procesal fiscal, entonces yo tengo que enseñarles las bases, pues, o sea. Sí, así es. Viene de aquí, de allá, entonces. Y trato de englobar todo, pero hacerlo lo más concreto, pues, y que se les quede la noción de preferencia, la noción de qué estamos hablando, ¿verdad? Correcto. Bueno, la oficiosidad. La oficiosidad, pues, no sé si no es hablar de ese término, o sea, que lógicamente muchas veces el tribunal puede resolver de manera oficiosa sin necesidad de requerir publicidad. Pues esto quiere decir que cuando publican, en este caso, mande. ¿Hablaron? Creo que no. Ok, escrito, pues lógicamente que debe ser por escrito. Y exacta aplicación de la ley. Este principio lo encontramos en el artículo 5 del Código Fiscal, que dice que las disposiciones fiscales que se establezcan cargas a los particulares y las que se les señalen excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, se aplicarán de manera estricta. Hagan cuenta que tiene que ser de manera estricta. El que debe va a pagar, el que no debe no va a pagar, y te lo establece directamente el artículo 5 en este caso del Código Fiscal de la Federación, ¿verdad? Principio del gasto público, o sea que tiene que ser pues que tiene que ser contribuible al gasto público. Esa es la principal finalidad de recaudar los impuestos, que sea un principio del gasto público, y la irretroactividad de la ley, o sea, igual tiene que ir apegado al artículo 14 de la Constitución, pues, que ninguna ley tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Entonces, esas son las bases, ¿no? Esta diapositiva, pues, ya la concluí, ya no sé si tengan algún comentario que dar respecto a esta diapositiva, una duda o algo, que retroalimentemos, porque ya concluimos lo que viene siendo las bases de proceso y procedimiento fiscal. Entonces ya esto viene siendo este tema, ¿no? Correcto. No, pues quedó muy claro, como dijo el licenciado, lógicamente empezar desde las bases jurídicas, de donde emanan este tipo de leyes, nos ayuda mucho para poder interpretar posteriormente cualquier situación. Sí, así es. Perfecto. Bueno, entonces, pues continuamos. Continuamos permítanme, vamos a continuar ahora. Ahora sí vamos a ahora sí vamos a
hablar de un tema ya directamente lo que viene siendo con el proceso fiscal, ¿no? Como les comenté yo con anterioridad, permíteme nada más que me están... Perdón. Como les comenté yo con anterioridad, en materia fiscal existen así grandes rasgos. Y me voy a ir muy específico para no enredarnos a lo que es lo mío, a lo que yo manejo, a lo que yo trabajé. Vamos a hablar del Servicio de Administración Tributaria. El Servicio de Administración Tributaria es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que prácticamente se encarga de llevar a cabo las cuestiones en materia fiscal, el cobro de impuestos, vigilancia, inspección, auditorías. El Servicio de Administración Tributaria cuenta con una dependencia denominada Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal. Antes se llamaba Administración General de Auditoría Fiscal, ahora son desconcentradas las que están aquí. Bueno, esas administraciones de auditoría fiscal son las encargadas de realizar, como su palabra lo dice, su función principal, auditorías en materia fiscal federal, con la finalidad de que se recauden impuestos en materia federal, como lo es ISR, lo es el IVA, lo es el IEPS. Entonces, si yo, como contribuyente, tengo un negocio y llega auditoría y me hace una revisión, porque ellos pueden hacer dos tipos de revisiones, que es la visita domiciliaria y que es una revisión de gabinete. La diferencia hay entre una visita domiciliaria y una revisión de gabinete es que la visita domiciliaria, tú puedes ir al domicilio del contribuyente y ahí tienes que levantar las actas, lógicamente con una orden, como si fuera una orden de cateo. ¿Sabes qué? Permíteme el acceso, llego, abro mi computadora, me identifico, te notifico la orden de visitas, es el proceso, me recibes y ahora sí, a levantar el acta parcial de inicio que le denominan. Y es donde te empiezo a requerir yo la documentación contable. Esa es una auditoría. La revisión de gabinete, pues también es una auditoría, pero como su palabra lo dice, es una revisión de gabinete. Tú nada más vas a llegar, vas a notificar el oficio y le vas a decir, hey, ¿sabes qué? Te doy 15 días para que me presentes todo lo que te estoy pidiendo en el documento, pero me lo vas a ir a presentar a mi oficina, o sea, al SAT. Entonces ya el contador agrupa todo lo que están pidiendo, que me están pidiendo estados de cuenta, que me están pidiendo pólizas, dependiendo del ejercicio que te van a revisar. Te pueden revisar ejercicios hasta 5 años anteriores. Entonces, ok, ya te revisaron y de repente, pues, esa auditoría tiene un plazo. Ellos tienen plazos para terminarla, o sea, no se pueden quedar años tampoco sin resolverte. Hay casos en los cuales sí procede le llaman suspensión de plazo, pero tiene que darse, son muy raros, ¿no? Pero sí se da. Importa que en el caso que no hubo suspensión, entonces ellos tienen en este caso 12 meses para resolverte. Entonces, a los 12 meses te terminaron la auditoría y a los 12 meses, ¡palo!, te llega el crédito fiscal que le llaman. El crédito fiscal son impuestos omitidos actualizados, son multas, son recargos y esa suma se le llama crédito fiscal. Entonces ya tú como contribuyente, no, pues crédito fiscal. 8 millones de pesos a pagar. Venga, suma. Entonces, ¿qué haces como contribuyente? Tienes derecho a impugnarlo, a decirle al SAT, hey, ¿sabes qué? No, yo no te voy a pagar, yo me voy a juicio. Entonces, es donde ya venimos aquí. Existe de manera opcional un recurso que se llama recurso, es donde vamos a empezar aquí, es el recurso de revocación. El recurso de revocación se ventila ante el mismo SAT. Ellos te lo van a resolver. Ante ellos lo vas a promover. ¿Sabes qué? Pero, ¿cómo se llama la dependencia? No es auditoría. Se llama Administración Desconcentrada Jurídica, que también depende del SAT.
Así como vas a servicios al contribuyente y te das de alta, es una dependencia del SAT. Así como vas a recaudación también en materia federal, es una dependencia del SAT. Así, la aduana es otra dependencia del SAT. Auditoría es otra dependencia del SAT. Y jurídica también es dependencia. Ellos se encargan, la función principal, tienen varias, ¿no? Pero una de las funciones es resolver los recursos de revocación que promueven los contribuyentes. Igual, si tú no quieres promover recursos de revocación, no lo promueves y te vas directamente al tribunal a Culiacán a promoverlo. Pero eso es opcional. Para interponer el recurso de revocación tienes 30 días hábiles. Una vez de que se te notifique la resolución y que surte efectos, tienes 30 días hábiles para interponerlo. Si se te pasa ese plazo, ya no puedes interponerlo. Y también se te pasa el mismo plazo de allá. Entonces, lo que hace mucho abogado para ganarle tiempo, para ganar tiempo al juicio, interponen este primero, pues. Porque ya luego que te resuelven el recurso, tienes ahí, cuando te resuelven el recurso, si ganas o pierdes, pues lógicamente si pierdes, tienes otros 30 días para interponer el juicio. Entonces, digo, es opcional. Entonces, el recurso de revocación, que no se les olvide, es el que se lleva a cabo ante la jurídica, ante el mismo SAT. No es un juicio, pues se llama recurso de revocación. La intención es revocar la resolución que auditoría te está determinando el crédito. ¿Vamos bien? Vamos bien. Ok. Una duda, maestro. Mande. ¿En qué casos procede la visita de gabinete y la otra que nos comentaba? Pues eso, mire, a mi experiencia, eso te lo programa el mismo SAT. Haz de cuenta, dependiendo, a nosotros, digo, en auditoría existen varias áreas, que está el área de gabinete, el área de visitas, el área de procedimientos legales, que era donde estaba yo, devoluciones y compensaciones, que son los que regresan el IVA, el ISR. Pero ellos, el área de programación, lógicamente, son los que se encargan de programar. Entonces, ellos mismos, derivado de la revisión que hacen, te revisan las DIOT, te revisan presentación de declaraciones. Entonces, dependiendo del análisis que ellos hacen, ellos mismos deciden, ¿sabes qué? A este contribuyente le vamos a hacer una revisión de gabinete. O a este contribuyente le vamos a hacer una visita. Eso consiste meramente en dependiendo del estudio que ellos encuentran y lo deciden en un comité interno. ¿Sabes qué? Pues yo propongo. Y muchas veces, esa es una propuesta local que le llaman. Hay propuestas centrales que la misma área central de México le dice por ejemplo, auditoría de mochis. Ahí, ¿sabes qué? Pues ya no existe auditoría de mochis porque nos corrieron a todos. Le dicen auditoría a Culiacán. ¿Sabes qué, Culiacán? Te mando esta propuesta para que audites a tal empresa, al Panamá. Y ahí tienen que ir ellos a auditar. Dependiendo qué propuesta hagan, pues si va a ser por medio de revisión de gabinete o de visita domiciliaria. Ok. ¿Sí me explico? Sí, sí. Entonces, iniciamos, ¿no? Yo le dije que el recurso administrativo de revocación es un medio de defensa administrativo y este está previsto en el Código Fiscal de la Federación a favor de los afectados de los actos de resoluciones de las autoridades fiscales federales. Lo mismo que les dije, para resolver sus conflictos con estas antes de someterlas a control jurisdiccional. O sea, si te quieres ir antes de irte al tribunal, te vas a la jurídica a interponer el recurso. Y es optativo, como luego, si no lo quieres interponer, no lo interpongas, pero tienes que interponerlo, si no te vas directamente al juicio. Este recurso será útil entre las resoluciones del SAT, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, entre otras más. Entonces, ellos te resuelven ante esos tipos de autoridades. Luis, ¿me apoyas, por favor, a leer esta diapositiva? Claro que sí, profe. Obligatoriedad de presentar el recurso de revocación. En primer término, tenemos que dejar claro que el recurso de revocación se trata de un recurso optativo. Esto quiere decir que el particular podrá optar por impugnar un acto a través del recurso de revocación o promover directamente contra dicho acto juicio ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa. Este medio de defensa se encuentra en el título 5
de los procedimientos administrativos del Código Fiscal de la Federación a partir del 116. Ok. Entonces, como nos apoyó aquí Luis, lo que regula a partir del artículo 116 viene a regular el Código Fiscal de la Federación. Cuando gusten checar el código, ahí viene lo que viene todo relacionado con el recurso de revocación. Pues dice que el recurso de revocación es un recurso, como les dije, es optativo, pues. ¿Qué quiere decir optativo? Tú vas a decidir si lo interpones o no lo interpones, ¿ok? Esto quiere decir que el particular podrá optar por impugnar a través del recurso de revocación o promover directamente, fue lo que les comenté ahorita, ¿no? Entonces, ya cuando tengan una chancilla, si quieren ver algo del recurso, chequen el Código Fiscal y se van a partir del artículo 116 y van a ver lo relacionado al recurso de revocación. Exactamente. Licenciado Aldape, ¿me apoya por favor a leer esta diapositiva? Claro. ¿Contra qué procede el recurso de revocación? 1. Resoluciones definitivas por autoridades fiscales. Cuando en estas se determinen contribuciones, nieguen la devolución de cantidades que proceda contra la ley, dicten las autoridades aduaneras y cualquiera que cause agravio al particular en materia fiscal. 2. Actos de autoridades fiscales federales, donde se exige el pago de créditos fiscales cuando se alegue que estos se han extinguido o que su monto real es inferior al exigido. El recurso de revocación deberá de presentarse mediante buzón tributario o enviarse a la autoridad competente en razón del domicilio, a través de los medios que autorice el Servicio de Administración Tributaria. Ok, pues aquí dice que contra qué procede el recurso de revocación. También procede si, por ejemplo, nosotros, los contribuyentes, saben que muchas veces, derivado de todas sus deducciones, sus ingresos, ellos muchas veces tienen el derecho de solicitar un saldo a favor, ¿verdad? De impuestos, ya sea de IVA o ISR. Muchas veces tú lo solicitas, esa devolución, y el SAT te lo niega. Entonces, si te lo niegan, tú puedes irte a un recurso de revocación. Por ejemplo, es, como le decía Aldape, lo acaba de leer, o sea, contra un acto que te niegue la devolución. Contra leyes contra resoluciones que determina una autoridad aduanera. Sí, o sea, por ejemplo, si la aduana te quita un carro, la aduana no nomás te lo quita el carro. Te das cuenta que te lo va a quitar y al ratito a los 4 meses, antes, ¡pum!, te va a llegar una multa, un crédito fiscal porque el vehículo es ilegal, pues, y ese vehículo aquí en China es ilegal y te van a determinar un crédito fiscal. Entonces, eso también lo puedes impugnar por el recurso de revocación. Y también por los créditos fiscales, como les comenté yo, derivado de una auditoría, de una revisión de gabinete. Es donde todo lo que procede, lo que puedes impugnar mediante un recurso de revocación. Y dice que puede ser mediante buzón tributario. Ya ven que ahora existe esa nueva modalidad del buzón tributario. O sea, es ahora en línea. Entonces, por ahí se promueve el recurso de revocación o se puede presentar personalmente. Entonces, son las formas en que se... ¿Alguna duda, comentario? ¿Qué les parece la clase? Muy bien, profe, muy bien. Ya tenemos una idea, profe, porque en las otras materias que hemos llevado, pues, por ejemplo, de proceso civil, es más o menos así igual. Sí, es prácticamente todo más o menos va encaminado, ¿no? Pero muchas veces tenemos que diferenciar los términos y los plazos. Hay unos términos ahí nada más diferentes, pero sí, el proceso ahí va más o menos por los mismos requisitos, ¿va? Más o menos. Así es. Maestro, bueno, una pregunta. Dígame. El crédito fiscal me parece que prescribe a los 5 años, ¿verdad? Afirmativo, sí. Prescribe, de cuenta que por eso es lo que le comenté yo. O sea, ellos, por ejemplo, no te pueden determinar un impuesto de 5 años para atrás, pues, porque claro, prescribe la facultad, en este caso la autoridad. Hay prescripción, o sea, en dado caso de que por ejemplo, te
te determinen un crédito, entonces tú si demuestras de que ese crédito te están determinando de 5 años para atrás, puede declarar la nulidad. Ok. ¿Y podrá prescribir el crédito en un periodo dentro del juicio? Es decir, que esté a punto de prescribir, que le falten meses. No, porque ahí se cuenta que ya se interrumpe. Cuando presentas el juicio se interrumpe el plazo. Así es. Sí. Bueno, ok. Entonces vamos a continuar. Dice, ¿en qué etapa procesal se deben de presentar las pruebas? De acuerdo con lo señalado en el artículo 123 del Código Fiscal de la Federación, el promovente deberá de acompañar el escrito en que interponga el recurso de revocación. Dice, el documento en que acredite su personalidad cuando actúe en nombre de otras personas, de personas morales, o en el que conste en que haya sido reconocida por la autoridad fiscal que emitió el acto de la resolución impugnada. Entonces, lógicamente, si es persona moral, pues, como ya sabemos, o sea, tienes que tener un poder, ¿verdad? Administrativo, un poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración para que puedas, en este caso, llevar a cabo un juicio. No tiene que ser cualquier poder. Es un poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración. Entonces, si no, muchas veces te lo pueden desechar porque pueden decir que la persona que está actuando en representación de una persona moral no tiene la personalidad jurídica. Entonces, tienen que ver también eso. También se tiene que acompañar el documento que conste el acto impugnado. Pues, ¿qué viene siendo? La resolución administrativa que determina la autoría. O sea, porque vas a decir tú, bueno, te va a decir, hey, pues, ¿qué estás reclamando? Aquí está, pues me están determinando 8 millones de pesos, ¿ok? Derivado de la auditoría. Constancia de la notificación del acto impugnado, o sea, ¿qué quiere decir con eso? Que exista una constancia donde se te hizo el conocimiento de manera legal, utilizando las formalidades que establece el propio artículo 134 y 137 del Código Fiscal de la Federación, que habla de las notificaciones, ¿verdad? Que pueden ser por personales, que pueden ser por estrados, por edictos, por buzón tributario. Entonces, tienes que llevar también la constancia donde se te notificó ese acto. Lógicamente, si no se te notificó, pues mejor para ti, porque estás alegando que no se te notificó y sería un vicio. Haz de cuenta que sería un... Ahí le estoy pasando un buen tip, es un agravio, pues sabes que no se me notificó. Entonces, si le compruebas al tribunal o a la autoridad que no se te notificó, pues ahí te estás fregando a la autoridad. Y dice que las pruebas documentales que ofrezcan y el dictamen pericial en su caso, ¿ok? Entonces puede ser cualquier prueba documental y el dictamen pericial, o sea, por ejemplo, los dictámenes periciales muchas veces se presentan cuando son un papel de trabajo determinado por un contador o igual por si estás alegando en este caso que te determinaron impuestos por ejemplo, que tú eres un agricultor y que por cuestión de maíz y eso, pues tienes que tú ofrecer una prueba pericial, lógicamente a un ingeniero agrónomo y decirle al ingeniero, ¿sabes qué? No eran tantas toneladas de maíz como dice la autoridad, eran menos, dependiendo la materia, ¿no? Puede ser desde un químico, un agrónomo, entonces esas son las pruebas periciales. Yo digo que ya han escuchado hablar de ellas, ¿verdad? Sí, oiga, una duda, licenciado. Por ahí yo una vez escuché un caso de un compañero donde vendió un vehículo y le hicieron un depósito en efectivo. Posterior a eso, al año siguiente, le llegó un crédito fiscal precisamente por recibir efectivo o un depósito en dinero en efectivo. Ahí, por ejemplo, porque él, bueno, ya no supe en qué quedó su caso. Le llegó, o sea, pero sí le llegó una multa o le llegó nada más una carta de invitación. O sea, le llegó el requerimiento por el depósito en efectivo. Bueno, ya no se escuchó nada. Lo que hace el SAT, manda cartas de invitación cuando son mayores de 14,000 pesos. Entonces, si no aclaras, dígame. Le comentaba que él vendió un carro, le hicieron el pago en dos mensualidades, pero lógicamente fueron depósitos en efectivo. Sí. Ese año no tuvo problemas, sino hasta el año siguiente. Y ya no supe en qué quedó. No supo, no, por lo más seguro que le debe llegar una carta de invitación. Esas cartas de invitaciones, haz de cuenta que no es de auditoría, no, nada de cuenta que nada más te dicen, ¿sabes qué?
aclárame por qué te depositaron este dinero, porque no debe ser mayor de 14,000 pesos mensuales. Entonces, pues aclaras, dices de dónde llegó, quién te lo depositó y ya no pasa absolutamente nada, ¿verdad? Pero pues si no aclaras, pues puede ser acreedor una sanción, una multa. ¿Ok? Ok, muchas gracias, sí. ¿Aclara la duda o te digo, o sea, es una carta de invitación, o sea, no es una auditoría? Ellos dicen, ¿sabes qué? Aclárame por qué, de dónde proviene este depósito. Y si no lo aclaras, pues te cae una multa por no haber aclarado. Sí, exacto. Sí, yo creo que por ahí, digo, ya al final no supe cuál fue la solución que tuvo, y al parecer ya salió de la situación, pero sí me surgió esa duda de esa situación que él tuvo un año después casi de la situación. Ok, bueno, entonces vamos a checar aquí lo que viene siendo qué procede contra la resolución del recurso de revocación. ¿Quién se acuerda? Hice el comentario yo, pero si se acuerdan, yo dije qué procede contra el recurso de revocación. ¿Nadie se acuerda? Pues si se acuerdan, me echan la mano ahí. ¿Qué procede? ¿Nos vamos al amparo? A juicio. Juicio de nulidad. A juicio, ¿no? Juicio de nulidad, sí. Dice, al ser el recurso administrativo un recurso de hacer el recurso administrativo de revocación un medio optativo contra la resolución definitiva de un acto administrativo, procede en contra de la resolución que se emita, un juicio de nulidad. O sea, por ejemplo, si te fuiste al recurso de revocación en auditoría, no ahorita, ahora sí, ya es que aunque estuviera en auditoría, yo les dijera, ¿saben qué? Pero la verdad, como es el SAT también jurídica, casi siempre confirma. O sea, de cuenta que valida y dice, te da para atrás. Pues casi siempre, es raro cuando lo ganas en el recurso de revocación. Por eso la estrategia de los abogados, el interponer el recurso de revocación, es para ganarle tiempo y hacer un buen juicio de nulidad. Porque como se tienen 30 días una vez que se te notifica la resolución del recurso de revocación, 30 días para interponer el juicio de nulidad. Entonces, van ganándole tiempo para hacer un buen juicio, pues, o sea, lo hacen, ponen un recurso, 2, 3 agravios y ya lo meten, pues, entonces, mientras lo resuelven, se están preparando para el juicio de nulidad, es para ganarle tiempo. Entonces, ¿qué procede? Pues el juicio de nulidad, o el procedimiento contencioso administrativo, como le llaman. El recurso de revocación es una herramienta sumamente interesante y efectiva. Algunos abogados consideran que en las resoluciones emitidas por el Servicio de Administración Tributaria, Comisión Nacional Bancaria de Valores u otras autoridades, es mejor presentar directamente el juicio de nulidad, pues consideran que es un tiempo perdido la presentación de este recurso. O sea, ahí ya la verdad que yo no estoy de acuerdo con eso, pero así lo establecen los lineamientos, ¿no? Ya que quien se encarga de resolverlo es precisamente el área jurídica de cada secretaría o autoridad de gobierno. O sea, dicen que no es conveniente, pero pues yo no estoy de acuerdo y ya les dije la razón por la cual no estoy de acuerdo. Bueno, entonces ya para finalizar, el artículo 121 del Código Fiscal de la Federación. Luis, ¿me apoyas, por favor? Ya para finalizar. Claro que sí, profe. Artículo 121 del Código Fiscal de la Federación. El recurso deberá presentarse a través del buzón tributario dentro de los 30 días hábiles siguientes a aquel en que haya surtido efectos su notificación, excepto lo dispuesto en el artículo 127 de este código, en que el escrito del recurso deberá presentarse dentro del plazo en que en él mismo se señala. Ok, entonces yo les dije, acuérdense de un principio que el recurso de revocación se presenta a través de un buzón tributario. Eso quiere decir que debe de ser ahora, haz de cuenta que es es como si fuera en línea. O sea, todos los contribuyentes tienen un buzón tributario, entonces por medio del buzón ellos ingresan la demanda e ingresan las pruebas, entonces ahí lo presentas. Y el plazo para presentarlo, ¿se acuerdan que les comenté? Son 30 días hábiles. Por ejemplo, si a ti la resolución te la notificaron ayer, una resolución surte efectos al día siguiente. O sea, no va a surtir efectos el mismo día la notificación. La notificación, si te la hacen un día, esa notificación va a surtir efectos el día siguiente. Pero los 30 días empiezan a correr, dice,
deberá presentarse dentro del plazo que en el mismo se señale. O sea, en este caso se presenta... Ok, miento, dice. El recurso deberá presentarse a través de buzón tributario dentro de los 30 días hábiles siguientes a aquel en que surte efecto su notificación. Fíjense, nomás como dice. Ojo con esta aclaración. Dentro de los 30 días hábiles siguientes a aquel en que haya surtido efecto su notificación. Por ejemplo, si la notificación se hizo ayer, la notificación va a surtir efectos al día siguiente. O sea, ahora. Entonces, los 30 días hábiles van a correr a partir de mañana. Así lo dice. Dentro de los 30 días hábiles, aquel en que haya surtido efectos. O sea, si surtió efectos ahora, entonces el primer día va a ser mañana. Y son hábiles. O sea, no cuenta sábados ni domingos, ni días festivos. Entonces, para interponer el recurso. Entonces, pues ese es el plazo. Y ya les hablamos algo de lo que viene siendo algo del proceso. Hablamos de lo que viene siendo el juicio, el recurso de revocación. Ya les dije contra qué procede, ante quién se promueve, cuál es el plazo. Esto es muy extenso, yo trato de hacerlo entendible, concreto, que no les quede ninguna duda. Lo que sí reconozco, pues no puedo yo enseñarles pues todo en una hora y media, o sea, entonces y aparte no son presenciales las clases, pues, o sea, entonces a mí lo que me limita, pero por eso yo trato de que a ustedes se les quede la noción y pienso que no es porque diga yo, uy, pero sí son cosas de lo más importante, lo que uno les está, en este caso, tratando de dar a aprender. Más que uno, pues, en esto trabaja, pues, o sea, no puedo darles clases de agronomía, de gastronomía, o sea, mi materia es esto, pues, o sea, yo lo único, desde aquí como. Entonces, pues la materia, la clase, pues queda concluida el día de hoy. No sé si tengan alguna duda, un comentario, ¿en qué los puedo ayudar? ¿Qué faltó de la clase? Cualquier cosa. Muy bien, profe, muy clara. Muy clara, es más pegado a lo que es la práctica, ¿verdad? Lo que nos... Totalmente, no me estoy yendo nada a la teoría. Metí tantita teoría para que vieran las bases, y de hecho ni teoría, o sea, pero aquí es a lo práctico, o sea, no puedo yo darme muchas veces el lujo yo trato de que les quede, como le digo, una noción de la realidad, pues. Prácticamente esto que les estoy enseñando es lo que yo hago, pues, diario. Y era lo que yo, en todo caso, también estaba inmiscuido cuando trabajaba en el SAT. ¿Cómo la ven? Sí, me gustó mucho esa parte de lo práctico. ¿Verdad? Sin tanto rollo y sí. Y ir directo a incluso esa maniobra que nos comentaba de los 30 días para ganar tiempo, que son cosas que suceden en la práctica, que es lo cotidiano. Claro. Y pocos maestros comentan eso. Así es. Sí. El famoso celo profesional. El celo profesional de la práctica, claro. Bien. Bueno, chicos, pues les agradezco la verdad el apoyo en haber participado aquí. Nos vemos el próximo jueves a las 7:30, con el favor de Dios. Al licenciado Aldape ya las diapositivas se las mandé todas, si gusta, así como el material, se lo reenvía a los compañeros alumnos y para que ellos vayan trabajando con las actividades, y cualquier duda, comentario que tengan, pues estamos a la orden. Bueno, muy bien, muchas gracias, maestro. Ok. Muy buena clase. Sí, ándale, pues, gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias, profe. Muy buenas noches a todos.